El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, nos encontramos nuevamente con ustedes en este espacio tan grato a esta hora, querido televidente, y por este canal prestigioso. Como es habitual, hacemos una oración invitando al Espíritu Santo para que nos dé dirección a lo que tengamos que enseñar. Espero que allí donde usted nos ve también, ese invitado especial sea el Espíritu Santo, que estemos aprendiendo, que se escuche los testimonios que digan: ya aprendimos a orar a través del programa El Evangelio Cambia, que da en la mañana este prestigioso canal. Como siempre hacemos la oración. Padre, en esta hora te invitamos, Señor, que vengas a través de tu Espíritu Santo, Señor, y nos consueles, nos des dirección a todo, Padre, lo que vayamos a enseñar. Señor, da, Padre, ese entendimiento a cada televidente, da el conocimiento, Señor. Dios, nosotros llevamos la palabra a oídos de las personas, tú la llevarás al corazón de ellos para que puedan entender el mensaje, para que les pueda llegar esa revelación del mensaje de salvación. Atamos todo lo opuesto a tu palabra, incredulidad, duda, Señor, todo lo que se levante en contra del mensaje de salvación, lo derribamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad, declaramos corazones abiertos, Señor, y declaramos que la palabra de salvación llegará a muchas vidas. En el nombre de Jesús, amén. Tengo en tema en el primer libro de Samuel, eso es Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Dice lo siguiente: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, voy a entrar en explicación un momento para que usted y yo lo comprendamos. La rival de una persona llamada Ana se llamaba Penina, dos mujeres peleando por un asunto de rivalidad. Subían cada año desde la región de Efraín, por allá de una ciudad llamada Ramataim, y parece que eran esposas de un sacerdote llamado Elcana. La situación aquí suscitada era que en esa época de la Pascua, subían a ofrecer sacrificios, habían unos protocolos que ofrecer, y la rival llamada Penina, Ana es la sacrificada aquí en esta escena, la hacían entristecer, la hacían enojar, la hacían irritar, porque la otra mujer tenía hijas e hijos y Ana no los tenía. Sabe, querido televidente, que muchas de las veces se puede levantar rivalidad entre la gente, ya sea en un trabajo, ya sea en una labor, ya sea en un hogar aún, por algo que el enemigo quiere que las personas tengan esa rivalidad, que tengan esa contienda, ¿cierto? Aquí la del problema era una dama llamada Penina. Cuando yo miro este mensaje, yo puedo decir, este es el Evangelio Penina, porque me causa curiosidad.
que siendo pertenecientes al pueblo judío de la época, estoy hablando de la época de Samuel, antes de nacer Samuel, el primer libro de Samuel capítulo 1, ¿cierto? Del pueblo elegido de Dios, y se estuvieran suscitando semejantes cosas, semejantes rivalidades. Por cierto que somos el ejemplo del mundo en la tierra, y Dios quiere de esa manera. Por eso ha escogido un pueblo desde la descendencia de Abraham, desde Isaac, desde Jacob, los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Sabemos la historia, yo siempre la he repetido. Ese pueblo que salió de Egipto, pasando 40 años por el desierto, entra a la tierra prometida a través de la cabeza de Josué, ¿cierto? Liderando, y luego se forman un poco de naciones, 12 en total, que toman un nombre de los territorios de acuerdo a los nombres de los hijos de Jacob. Parece que eran de la región de Efraín, o de la herencia que les había correspondido de Efraín. Por eso se menciona Belén de Efrata, quiere decir que quedaba dentro del territorio de Efraín. Fue el territorio que le correspondió a los descendientes llamados efrateos. Aquí ellos tienen esa descendencia y se suscita esto. ¿Qué se presenta? Se presenta que las dos mujeres, la una irritaba a la otra, la enojaba, la entristecía. Y esto, al llevarlo a la espiritualidad, esto es algo diabólico. Eso sucede, vuelvo a decir, en las asambleas, en las reuniones, ustedes mismos lo han visto, hasta en los congresos, hasta de presidente a presidente de nación, hasta en los secretarios de las naciones que se unen para dar bien a una comunidad, se presentan, se levantan en una sesión a irritarse unos con otros, a enojarse unos con otros y a entristecerse unos con otros. Querido televidente, esta dama llamada Penina, ahí se lo estoy explicando, eso dice en el resto de contexto, tal vez le hacía bromas pesadas, claro. ¿Cuál era el aguijón que le tenía ahí a esta Ana? Pues que la una tenía hijos y la otra no los tenía. Ese era el problema. A veces el enemigo llamado diablo nos levanta, sobre todo a los cristianos, ese tipo de cosas. Nos hace irritar, nos hace enojar, nos hace entristecer por alguna causa, hasta por un defecto físico. La gente molesta, uno lo ve hasta en los colegios, hasta en las escuelas de niños pequeños, que el uno siempre trata de irritar al otro, siempre trata de entristecerlo, hacerlo enojar por un simple apodo. Así es el enemigo, así trabaja el diablo, al espiritualizar. ¿Qué más hacía esta señora llamada Penina, que eran esposas ambas del Cana? Tal vez en alguna redención una de ellas había quedado sola o viuda, y lo más probable era que el sacerdote Elcana la había tomado como redención. Eso se hacía para levantar descendencia del difunto, para que no se extinguiera la descendencia del pueblo escogido del Señor. ¿Qué más hacía esta Penina con Ana, su rival? La exasperaba, le recordaba algo, siempre lo malo se lo estaba recordando. ¿Y qué era lo malo que tenía Ana? Pues que era estéril. Y en ese tiempo la esterilidad de una mujer se creía que era como la maldición más grande. Porque mujer que se respetara, mujer bendecida de parte de Dios, era aquella mujer que tenía muchos hijos. Esto era la mejor bendición. Estoy hablando de la época de Samuel, del primer libro de Samuel, antes de que él naciera. ¿Qué hace Ana en esta atribulada situación? Pues ella va allí, se doblega después del sacrificio, se arrodilla. Allí estaba el sacerdote Elí, que era el que ministraba allí en Silo, una ciudad donde todo el mundo, todo el pueblo cristiano, pueblo judío, tenía que ir a ofrecer y celebrar la Pascua, ofrecer los sacrificios. Ella se arrodilla, ora amargamente allí ante Dios y le pide un hijo. ¿Para qué? Para levantar esa afrenta. El sacerdote estaba un poquito tan desubicado, Elí, que ve a Ana llorar, orar en los labios, mover solamente los labios, y la percibe como una mujer borracha. Eso dice el resto de contexto del capítulo 1 de Primera de Samuel. Pues ella como que no le para muchas bolas, ella era metida en el Espíritu con el Señor, cierto, rogándole, suplicándole, clamándole que le quitara la afrenta a Ana. Dice, entre otras cosas, dice, si te dignares, mire las palabras de la oración de Ana. Si te dignares, está hablando con Dios a través de la oración, está poniendo a conversar el corazón con Dios. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová, a Dios, todos los días de su vida.
Dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, como quien dice, en ese ruego, en ese llanto, en ese clamor, en esa oración, en ese interactuar de la oración con Dios, le dice Ana a Dios, mira, si me sacas de esto, mire, el hijo que me vas a dar, yo te lo voy a dedicar, no le voy a pasar navaja por la cabeza. Era como una forma, un protocolo para ser una persona dedicada solamente a Dios desde antes de nacer. A ellos se le llamaban nazareos. Por ahí pasó Sansón, por ahí pasó Juan el Bautista, por ahí pasó aún el mismo Cristo. Así era, hay que entender la palabra, querido televidente, no dejarnos creer de lo que otro nos diga, es ir a la fuente de vida y de la verdad que se llama la palabra de Dios. ¿Qué pasa en esto? Dios le concede, mire esto, Dios le concede a Ana tener ese varón. Después de la fiesta, los 7 días celebrando en Silo la Pascua, vuelven a su territorio en Ramataim, del territorio de Efraín. El Cana se llega a Ana, ¿cierto?, a la esposa, y queda embarazada. ¿Sabe quién nace de este suceso? Nace el gran profeta y juez Samuel. De ahí viene. Mire la historia tan bonita. No solo le dio el profeta Samuel, le dio más hijos. En el capítulo 12, el verso 21 dice, y visitó Jehová Dios a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos más aparte de Samuel, el gran profeta, y 2 hijas. ¿Qué hace ella? Ella tiene que cumplir con el voto que le hace al Señor estando allí de rodillas, pidiéndole que quitara esa afrenta. ¿Cómo lo podemos aplicar? Que si Ana pudo con ese azote, con esa esterilidad, con algo que era imposible de pronto ante los hombres, para Dios todo es posible. Lo pudo hacer, pero le tuvo que cumplir a Dios. Dios sabe cuando uno le pide algo, ¿cierto? Por lo general Él dice, bueno, pero ¿para qué quiere usted hacer eso? Bueno, que yo quiero harta plata. Pero entonces el Señor dice, bueno, si le doy toda esa plata, se me vuelve un vago, se me vuelve una persona desechable, se me pierde por eso. Y a veces Dios prefiere darnos lo necesario, no darnos lo que nuestro engrosado corazón, pervertido corazón a veces anhela, para Dios no perdernos. Así yo veo que es el pensamiento del Señor. La solución es sencilla. Lo que hizo Ana aquí en el verso 10 del capítulo 1, dice que ella oró con amargura de alma, oró a Dios. Abundantemente lloró y Dios, y le hizo el voto, le dijo que si ella le daba el hijo para salir de ese problema y de esa irritación, de ese enojo y de ese entristecimiento que le daba la rival cada año, pues como que venían era a celebrar una fiesta a Dios, la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y la otra señora del sacerdote se le formaba y se le convirtiera como en un conflicto entre ellas dos. Es decir, es como decir que yo voy a la iglesia y allá tengo un problema con alguien y entonces en lugar de ir a alabar, a adorar, entonces allá me encuentro es con un conflicto. Así lo podríamos aplicar a manera de entender las cosas como eran. Sin embargo, Dios en su grandeza lo hace. De ahí, vuelvo a repetir, es que nace el gran profeta Samuel, el gran juez del pueblo de Israel, que todo el mundo lo reconocía como profeta desde Dan hasta Berseba. Fue todo el territorio que ocupó el pueblo de Israel, de lo que tanto se habla, de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel, que Moisés no entró a la tierra, que solamente la vio, eso dice la historia sagrada, pero que el sucesor de Moisés, llamado Josué, otro caudillo casi a la altura de Moisés, enseñado a los pies de Moisés, enseñado allí con todo lo que Dios le dio a Moisés, él se encargó de conquistar y repartir la tierra. Aquí se suscita algo grandioso. Lo primero, el nacimiento de este gran profeta. Mire cómo vino. A veces de las cosas que uno ve imposibles, porque para Ana era imposible quedar embarazada. Ella era estéril, digamos por naturaleza era estéril. Por eso la otra esposa del sacerdote Elcana, que era Penina, por eso dije que el evangelio Penina es algo como acusatorio, algo jocoso, pero que le puede uno recordar el mensaje. ¿Cierto que sí, querido televidente? La otra, Penina, la afrentaba era precisamente por eso. A veces, en lo que nosotros vemos naturalmente como algo imposible, en las manos de Dios se puede convertir en algo bien posible y algo bien grande. ¿Qué nació de esto? De la oración que hizo Ana en la amargura de alma, del lloro abundante que ella hizo delante de Dios.
nació el gran profeta Samuel. Después de que el niño tuvo 7 años, 8 años, que era cuando la gente en la antigüedad, época de Samuel, destetaban a los niños. ¿Qué quería decir eso? Cuando usted encuentra, querido televidente, la palabra destetar, una mamá a un hijo, pues que él ya podía comer solo, que podía hacer muchas cosas que por naturaleza nosotros los humanos, necesidades, podemos conceptuar así, puede hacer un niño solo, lo dejaban ir. Hoy día ya poco se habla de eso. O sea, uno diría, destetar quería decir entonces que un niño le daban pecho hasta los 7 años, podría ser posible. Por eso ellos no necesitaban tanta vacuna, tanta cosa, porque todos los ingredientes, las defensas, la leche materna se los daba y el niño ya era capaz, como dicen, de defenderse solito. ¿Qué hace Ana cuando el niño tiene los 7 u 8 años? Va y se lo entrega al mismo sacerdote y le dice, mire, aquí está el niño por el cual yo le pedí a Dios, siendo yo estéril. Acuérdese que usted me trató de que era una mujer borracha porque yo me puse a orar y a lamentar ahí en el espíritu, y entonces usted lo tomó de forma natural, no de forma espiritual. Querido televidente, el tiempo se nos fue, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde que lo que es imposible para los hombres será siempre posible para Dios. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. El Evangelio cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.